continuando con el tema de la energía y los procesos de somatización a través de estos campos electromagnéticos que se dan por el pensamiento y que se dan pues por la generación y el contacto con el ambiente o con el entorno, vamos a ver en este momento un tema bastante importante y empezamos a entrar en sintonía de cómo la energía pues se distribuye en nuestro cuerpo, cómo fluye y cuáles son algunos de los aspectos importantes a tener en cuenta con esta función energética. Los nodos de distribución energética. ¿Qué es eso de nodo de distribución energética? Depende del punto de vista de la creencia que tengamos, pues vamos a encontrar como distintos enfoques, pero todos nos van a llevar más o menos al mismo punto. Y es que hay unos centros de distribución energética en el cuerpo, es decir, unos lugares o chakras, lo llaman algunos, o nodos o centros de distribución, en donde la energía llega a ese centro de distribución y comienza a distribuirse o a irradiarse hacia los órganos que están bajo el control o bajo la jerarquía de ese centro de distribución energético. Y esa distribución energética lo que hace pues precisamente es regular todo nuestro sistema energético. Ese sistema energético parte del hecho de que cada vez que nosotros pensamos, mandamos a través principalmente de nuestro sistema nervioso central unos impulsos que nos hacen reaccionar o que nos hacen generar algunos procesos en nuestro cuerpo, procesos que son conscientes como procesos que son inconscientes. Por ejemplo, el latido del corazón. Nosotros no regulamos nuestros latidos del corazón de manera consciente, es decir, yo no tengo que pensar conscientemente cada vez que el corazón debe hacer una palpitación, no, eso se hace de manera automática, pero sí la mente inconsciente es la que se encarga de la regulación de esa función específica, solo que si el nodo energético relacionado al corazón o a esos órganos no está funcionando de manera adecuada, porque el pensamiento que estoy teniendo pues no va de manera adecuada hacia lo que debe hacer o debe generar en ese nodo, empiezan a presentarse algunos problemas o algunas somatizaciones de las enfermedades. Eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, un punto clave es que nosotros somos un biosistema. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cada uno de nuestros órganos, cada uno de nuestros sistemas, el sistema óseo, muscular, etcétera, cada uno de los elementos que componen nuestro cuerpo están de manera armónicamente diseñados, y no solamente armónicamente diseñados, sino de manera lógica también, e interactúan todos de manera sinérgica. Cuando empieza a fallar alguno de los órganos, es porque la señal que está llegando a ese órgano o la cantidad de energía que está llegando a ese órgano no es la necesaria o no es la adecuada, y eso parte de un proceso de pensamiento. Algunas de las teorías que de pronto han podido escuchar en torno a esto es la teoría de los chakras, que son centros de distribución energética. Y miren lo curioso de esto, cuando hablamos de chakras, aquí encontramos algunas diferencias también, con algunas teorías relacionadas a chakras. Hay unos que hablan de un poco más de chakras, otros no tanto, pero a grandes rasgos encontramos el de la coronilla, encontramos el tercer ojo, que está en toda la zona pues digamos facial o por el lado del ojo, entre el ojo y la frente. Encontramos en la garganta, chakra cardíaco, chakra solar, sacral y la raíz que está alrededor de los genitales. No vamos a tomar directamente esta teoría, no lo vamos a manejar como los chakras, pero sí lo vamos a manejar con una teoría que es muy similar a esta. Entonces, estos son algunos puntos de redistribución energética en el cuerpo. Y miren el paralelo o lo parecido con lo que estábamos hablando ahorita de los chakras. Existe un punto visual que se asemeja al tercer ojo que veíamos ahorita, oral, cervical, pectoral, diafragmático, abdominal y pélvico. Miremos esta imagen y aquí vamos a encontrar la relación entre el uno y el otro. Directamente relacionados, aquí existe una diferencia en la boca, este sí va más o menos ligado, el pectoral igualmente, bien, aquí se encuentran más o menos ubicados de la misma manera. Entonces, pues muchas veces las teorías se formulan desde el punto de vista de cada una de las creencias, pero en últimas están hablando más o menos de lo mismo, porque la fuente o la raíz o de donde proviene todo sencillamente es el mismo lugar.
solo que el punto de vista es el que varía y hace que de pronto conozcamos las cosas de una manera totalmente distinta o independiente. En este caso, como vemos, se relacionan bastante, entonces vamos a trabajar un poco más con los puntos de distribución energética. Y aquí es importante empezar a tener algo, igual lo vamos a profundizar un poco más adelante. Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa con estos puntos de distribución? Si la energía no nos está fluyendo de manera adecuada en alguno de estos puntos, nos afecta directamente los órganos relacionados al punto, y esa afectación tiene mucho que ver con el proceso de pensamiento, con la estructura de pensamiento general, cuyo significado tiene ese grupo de órganos. Les voy a explicar algo por encima. La afectación del punto de distribución visual, es decir, lo que tenemos aquí en la parte de los ojos, la frente. Cuando se afecta ese punto es porque el conflicto que estamos viviendo está muy relacionado principalmente a aquello que vemos o percibimos de la vida, es decir, la manera como vemos o interpretamos nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Por eso las enfermedades relacionadas a los ojos, principalmente el enfoque que tienen o el significado que tienen es una percepción débil o carente o conflictiva del medio ambiente, del entorno y la realidad. Y enfermedades como cuáles, por ejemplo, como el estrabismo, por ejemplo, como la miopía, en fin, etc. Todo eso se da por conflictos relacionados a la manera en que percibimos las situaciones o por haber vivido situaciones bastante fuertes y conflictivas. El oral, los bloqueos orales están principalmente relacionados a las carencias afectivas. ¿Por qué? Porque en psicología la etapa oral del niño, el desarrollo del niño está muy ligada a la recepción del afecto. Entonces cada vez que por ejemplo nuestra mamá nos va a amamantar, inconscientemente asociamos el amamantar al recibir el afecto materno o el afecto en general. Es por esa razón que muchas veces cuando ustedes están en plena conquista y están invitando a alguien a salir o están conociendo a una persona que les interesa, lo que hacen inicialmente es darle alimentos, es invitarlas a comer o invitarlos a comer o cocinarles algo, porque la comida refleja o significa el área afectiva y emocional de las personas. Y los bloqueos relacionados directamente con el área oral, pues es una representación de que hay alguna carencia o algún conflicto no resuelto en la fase emocional o afectiva, muy probablemente de temprana edad o relacionado a algo reciente pero bastante conflictivo, bastante fuerte. Algunos de los principales conflictos o somatizaciones en la etapa oral, por ejemplo, es el consumo de alcohol, es el consumo excesivo de comidas, es la pérdida de la voz, en fin, hay otro tipo de enfermedades que después profundizaremos y de vicios que profundizaremos que también están asociadas a las carencias afectivas y demás. El cervical, todo lo que tiene que ver con la parte del cuello, allí se somatizan principalmente las experiencias vividas, ¿sí? Por eso muchas veces cuando nos da tortícolis, que no podemos voltear la cabeza, es porque no podemos voltear a ver algunas de las situaciones que hemos vivido y nos generan un conflicto, es decir, situaciones recientes. O allí se somatiza también el tema de la impotencia. Entonces cada vez que nosotros no podemos hacer algo, cada vez que nos sentimos frustrados por no alcanzar un sueño, por haber hecho algo que necesitábamos hacer, cuando nos sentimos impedidos, empieza a somatizarse en toda el área del cuello. Y por eso una de las enfermedades laborales o uno de los problemas comunes hoy en día precisamente es la rigidez en el cuello, los dolores en el cuello, los dolores en la parte alta de la espalda, porque son pues la impotencia, digamos, de las situaciones que vivimos y los conflictos que vivimos hoy en día y que no podemos resolver porque simplemente son conflictos del sistema. Y como estamos sujetos al sistema en el que vivimos, pues difícilmente los podemos resolver. Bien. Ahora, la parte pectoral, por lo general cuando existen bloqueos pectorales, se afectan los órganos directamente relacionados, como el tema del corazón, el tema de los pulmones, el tema de los senos en las mujeres, por ejemplo. Pero pectoral no solamente es la parte frontal, aquí el pecho, sino también la parte alta de la espalda. Eso también consideramos que es un bloqueo pectoral, es decir, tanto de frente como atrás, pero más o menos al mismo nivel. Y esos bloqueos pectorales tienen que ver mucho también con el ego, con el orgullo, si es la parte frontal, o con las cargas que nos echamos nosotros, las responsabilidades que asumimos, que pueden ser nuestras, pueden ser de otros,
pero las asumimos y entonces nos empiezan a generar unas sobrecargas o unos pesos que no somos a veces capaces de llevar. Entonces, ese está relacionado más que todo a los bloqueos pectorales. Diafragmáticos están muy relacionados al sentido de la vida, al quién soy yo, al qué hago aquí en este mundo, a cuál es mi misión, a si debo vivir, no debo vivir, cómo debo vivir, en fin, todo lo que esté relacionado pues a la vida como tal del individuo y a lo que eso represente para él. Entonces muchas veces esos bloqueos son los más fuertes, son los más difíciles de diagnosticar o identificar, pero son aquellos que generan muchos más traumas a la persona. El bloqueo abdominal, la parte abdominal es la resolución de conflictos emocionales. Entonces cada vez que tenemos un conflicto que nos agobia, que genera algún inconveniente, que genera algún problema, se somatiza directamente en el área abdominal. Cuando tenemos por ejemplo un conflicto o algo que no queremos soltar, que tenemos ahí trancado y que no hemos resuelto pero tampoco lo queremos dejar ir, muy probablemente se genere estreñimiento. Cuando tenemos por ejemplo rabias intensas, amarguras intensas, cuando tenemos un carácter muy fuerte por ejemplo, entonces todo el tema de las gastritis o de la hernia hiatal empieza a generar como un conflicto bastante fuerte, los problemas del colon, en fin. Entonces, la resolución de los conflictos emocionales se da principalmente en la parte abdominal. Y ya por último, la parte pélvica, que es en la zona de la cadera directamente, está relacionado a muchos aspectos. Está relacionado, por ejemplo, a la identidad de género, perdón, qué pena. Identidad de género, pues el hecho de ser hombre, cómo le afecta el hecho de ser hombre, cómo le afecta el hecho de ser mujer. Está relacionado a temas de pareja también, está relacionado a temas de hijos también y está relacionado al tema de cuál es el rumbo, cuál es la orientación en la vida. Entonces depende de la enfermedad, depende de lo que se esté afectando y obviamente pues depende del centro de distribución energética que se esté afectando, tiene un significado general. Más adelante en los siguientes videos vamos a ir dando los significados específicos de los órganos, de las enfermedades y de las partes del cuerpo que afecta a cada una de estas enfermedades para que obviamente conozcamos un poco mejor del tema. Pero lo que debemos tener en cuenta en este video es que hay unos ciertos puntos en donde comienza a distribuirse la energía al resto de órganos que tienen bajo control esos puntos y que en la medida en que nosotros generemos pensamientos tóxicos o negativos que impidan que esa energía se distribuya de la manera adecuada, pues sencillamente vamos a empezar a generar enfermedades y esas enfermedades tienen un diagnóstico psicosomático según la estructura del lugar donde se afecta, del órgano que se afecta, porque los órganos tienen significados, del tiempo en el que se afecta también y de si es algo crónico o sencillamente es algo funcional que entra y se va. Entonces, este tipo de cosas nos van a ayudar a poder entender un poco mejor hacia dónde vamos, en dónde estamos y obviamente pues a identificar el origen y el significado de la enfermedad para poderlo trascender y obviamente aprender aquello que la enfermedad nos está queriendo comunicar. Muchas gracias.